Amén. Y vamos a leer, hermano, del versículo 1. Amén. Amén, gloria a Jesús. ¿Ya lo tienes, hermano? Vamos a leer la Biblia. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Regálenme agua, por favor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Recuerda bien esto, hermano, que acabamos de leer ahorita. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén, hermano. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a orar, hermano. Padre Santo y Dios eterno, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el honor, a ti el poder. Gracias porque eres santo, bueno, grato y maravilloso con cada uno de nosotros. Te exaltamos, Señor Jesús, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Gracias te doy, Padre, porque tu grandeza y tu misericordia bendicen nuestras vidas. Hoy nos levantamos delante de ti, Señor Jesús, para que tú estés ministrando y levantando, guiando, dirigiendo, fortaleciendo el corazón de todo tu pueblo. Bendito eres, Padre, a ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Primera de Corintios 14. Hemos leído, hermano, hemos estado estudiando 3 capítulos ya. Hemos tocado Primera de Corintios 12, donde hemos visto acerca de los dones espirituales. En él, hermano, durante todas estas semanas hemos estado estudiando los dones dentro de la iglesia. En Primera de Corintios 12 hemos aprendido que los dones son una manifestación de la gracia de Dios distribuidos soberanamente por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Comprendimos que ningún creyente posee todos los dones, hermano, pero cada creyente ha recibido al menos uno para servir y que la diversidad de dones no debe producir competencia, sino unidad, porque todos formamos un solo cuerpo, cuyo único Señor es Jesús Cristo. Amén. Eso es, hermano, lo que vimos en Primera de Corintios 12. Después fuimos a Romanos en el capítulo 12 también, hermano. Y allí vimos que los dones deben ejercerse con la actitud correcta. Recordando, hermano, que Primera de Corintios 12, que habla del griego energémata, hermano, no habla de los dones espirituales en donde es la profecía, el don de sanidades, el don de milagros, el don de fe, el don de diversos géneros de lenguas, sino habla de nuestro servicio delante de Dios, de lo que hacemos para la obra de Dios. En este punto, hermano, en Romanos 12, el apóstol Pablo nos enseña acerca de los dones, hermano, de servicio, cómo deben de ejercerse con una actitud correcta. Pablo nos enseña, hermano, que el servicio comienza con una vida que está rendida a Dios. ¿Cómo dice Romanos 12:1? Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y que no se conformen a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que, hermano, el apóstol Pablo nos enseña que el servicio comienza con una vida rendida a Dios, mientras 1 Corintios 12 nos habla de que todos debemos, hermano, de elaborar sin competencia, sino por unidad, hermano, y que todos formamos un solo cuerpo. En Romanos 12 nos dice que debemos de comenzar nuestra vida íntegra delante de Dios con humildad y sin pensar de nosotros más de lo que conviene, hermano. En Romanos 12 también descubrimos que los dones no son un medio para buscar reconocimiento, sino una herramienta para amar, para servir y para fortalecer a nuestros hermanos. Hermano, toda nuestra labor no es para nosotros, es para los demás, para el pueblo de Dios. Más adelante, hermano, lo que estuvimos viendo la semana pasada y la antepasada, en 1 Corintios 13, este capítulo conocido como el himno del amor, hermano, ahí entendimos algo extraordinario, hermano. Esto, hermano, el amor es un don espiritual, hermano, y todo don espiritual sin ejercerlo con amor, hermano, completamente llega a perder su valor delante de Dios. Podemos hablar en lenguas, podemos profetizar, podemos tener conocimiento, podemos tener fe, podemos hacer grandes sacrificios, pero si el amor no gobierna nuestro corazón, todo queda reducido a nada. También aprendimos, hermano, que el amor no es un don más, sino el ambiente en el que todos los dones deben de funcionar. La base de todo nuestro servicio es el amor. Es el camino más excelente que presentó el apóstol Pablo en Romanos 12:31. Este camino de excelencia que da sentido y da propósito a cada uno de los miembros de la iglesia. Ahora, hermano, llegamos a 1 Corintios 14 que acabamos de leer, hermano, y así comienza 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Después de enseñar, hermanos, sobre los dones y después de establecer que el amor debe de gobernarlos, Pablo responde una pregunta práctica. ¿Cómo debemos de usar los dones cuando como iglesia estamos reunidos? Ya no habla solamente de tenerlos de una manera individual, sino cómo los ejercemos correctamente. Ahí es donde entra 1 Corintios 14, hermano. En este capítulo, hermano, vamos a ver varias cosas. Veremos que Dios no busca reuniones espectaculares, hermanos, sino reuniones que edifiquen, no que promuevan el desorden, sino la paz. No exalta la experiencia individual, sino el crecimiento de toda la congregación. Y hermano, el principio que dominará sobre todo este capítulo, hermano, 1 Corintios 14, es muy sencillo. Todo lo que hacemos en la iglesia debe de contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos en la iglesia. Con este fundamento, hermano, y con esta primicia, hermano, estudiaremos cómo Pablo regula el uso de las lenguas, la profecía y la participación de la congregación para que el culto refleje el carácter de Dios. Porque Dios, hermano, no es Dios de confusión, es Dios de paz. Y esta introducción, hermano, prepara muy bien el terreno para comenzar 1 Corintios 14:1, donde Pablo hace la transición diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Este versículo, hermano, fíjate, quiero que me pongas mucha atención a esto, porque este versículo, 1 Corintios 14:1, resume todo lo que hemos estudiado hasta ahora. 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Corintios 13. Seguid el amor. Este se conecta con 1 Corintios 13. Procurad los dones espirituales, que se conecta con 1 Corintios 12. Pero sobre todo que profeticéis, hermano. Porque es el tema central de 1 Corintios 14, que es el uso de los dones dentro de la congregación para que todos seamos edificados. Vamos a entrar, hermano, al tema en donde dentro de su unidad, hermano, a través de los capítulos 12 hasta el 14 de 1 Corintios, dones, amor y ministerio público, a través de las cartas recibidas de Corinto, hermano,
Y en el curso de diversas conversaciones con hermanos, de la confianza que le visitaban en Éfeso al apóstol Pablo, había llegado él a comprender que muchos de los hermanos corintios, nunca se trataba de la iglesia en su totalidad, porque tampoco podemos decir que toda la iglesia, todos los congregantes de la iglesia estaban viviendo en desorden, pero que sí habían entendido mal la libertad del Espíritu Santo, en el uso de los dones dentro de la congregación. Su respuesta, a del apóstol Pablo debe de ser estudiada con un conjunto, haciendo caso omiso de las divisiones dentro de los capítulos, como nos lo van presentando, de alguna manera los textos de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 11 encontramos el atavio a las mujeres, los abusos de la cena del Señor, la institución de la cena del Señor, y después entra el 12 con los dones espirituales. No vamos a hacer, énfasis en cada uno de los títulos que le han puesto a estas porciones de la Biblia, sino que lo vamos a tomar como un conjunto específico en donde el apóstol Pablo trata de enseñarnos y de explicarnos de una manera clara, qué es lo que debemos de aprender. No se lanzó, el apóstol Pablo enseguida a darles instrucciones sobre el orden de guardar o que se debe de guardar en las reuniones, en la iglesia, sino que con una buena lógica que le caracterizaba, él fue examinando primero el espíritu y el poder que hacían posible el ministerio público dentro de la iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo primero que hizo el apóstol Pablo es decirles: todo lo que ustedes tienen lo han recibido de Dios. Es el poder manifestándose de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Él ha producido en ustedes así el querer como el hacer. Si tú haces algo dentro de la iglesia, no es por tu inteligencia, por tu habilidad, por tu conocimiento, es porque la gracia de Dios se ha derramado sobre tu vida. Y él entonces primero examinó el Espíritu de Dios, del cual provenían todas las cosas, y el poder del Espíritu de Dios que hacía posible el ministerio público dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Acuérdense de Romanos capítulo 12. Después el apóstol Pablo pasa a insistir, en que el amor es el aliento vital que ha de informar todo servicio y todo ministerio. ¿Qué es esto, Que Dios ha puesto una dosis de amor en cada uno de nosotros para poder servir a Dios. Y estas prácticas, que han de hacer posible nuestro trabajo y nuestra labor eficazmente dentro de la iglesia. Vamos, a un punto importante. Y vamos a examinar la vida de la iglesia de los Corintios. Mira, a riesgo, de cierta repetición, debemos de insistir en la necesidad de procurar formar una idea acerca de las condiciones que regían dentro de la iglesia de aquella época, en la iglesia de Corinto. Cuando el evangelio, se estaba extendiendo rápidamente por las provincias del imperio, bajo la guía del apóstol Pablo, sin perder de vista la influencia de la vida social de aquel entonces. Es como nosotros, tenemos una vida de iglesia, pero hay algo socialmente que nos rodea durante toda la semana y que no podemos nosotros dejarlo de lado. No podemos dejar nosotros de olvidar que algo sucede fuera cuando tenemos problemas en el trabajo, cuando tenemos problemas con los hijos, cuando tenemos problemas con el esposo, cuando tenemos problemas con los familiares, cuando tenemos problemas con la esposa, cuando tenemos problemas con los vecinos. No podemos pasar, eso por alto, porque eso mismo estaba aconteciendo aquí dentro de la enseñanza que estaba dando el apóstol Pablo. ¿Qué sucedía, Bueno, una vida social de aquel entonces que también influía dentro de qué, si la iglesia vivía ordenadamente o si tenían aún enseñanzas y metían dentro de la iglesia, en donde de una manera corporativa, por así decirlo,
como en un trabajo, un jefe, un subjefe, un encargado, todos ellos, hermano, que iban dando precisamente escalafones dentro de una organización, muchas veces querían llegar y meterlos dentro de la iglesia. Y entonces voy a ser reconocido por esto. Y entonces empezaban, hermano, a influenciarse de alguna manera y a introducir dentro de la iglesia aquellas estructuras sociales que a fin de cuentas estaban formando su vida. El otro día me decía una persona, no, dice, es que tú ves a este jefe que tengo, dice, y no, siempre quiere tener la razón. ¿Sabes qué le dije a esta persona? Le digo, mira, hija, hay que comprender algo. Hay muchas personas que viven de caretas durante toda su vida. En su infancia no fueron tomados en cuenta. En su infancia no fueron reconocidos como ellos esperaban. Siempre los hacían a un lado. Y cuando llegan y tienen un lugar de posición, quieren entonces imponerse aún con sus propias fuerzas y trayendo precisamente, hermano, muchas definiciones que nada tienen que ver con la realidad que están atravesando en ese momento. Pero ellos en alguna forma inconscientemente dicen, lo que me pasó de niño no me va a volver a pasar. Ahora yo soy así. Y entonces se empieza a imponer a muchas. Así es tu jefe, le decía yo a esta persona. Así es tu jefe. Muchas veces empezamos a ver, hermano, como en la iglesia de Corinto, empezaban ellos a decir, bueno, es que ya estoy dentro de la iglesia, entonces yo puedo hacer esto, y empezaban a traer sus propias ideas, hermano, con lo cual estuvo luchando el apóstol Pablo. Y mira, estamos nosotros, hermano, muchas veces tan acostumbrados a ciertas circunstancias que facilitan nuestra vida, hermano, y que facilitan la vida de la iglesia en nuestros tiempos, hermano, que ha sido fruto, hermano, de siglos del desarrollo de la iglesia cristiana en asuntos políticos y en asuntos sociales, que a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo reconstruir mentalmente las condiciones que regían tanto en aquella época de Corinto como en los centros importantes, cuando los hermanos se reunían en sus respectivas congregaciones, por así llamarlo. ¿Tú piensas que la iglesia ha sido siempre como estamos nosotros, hermano? No. Y te voy a poner un ejemplo claro. Era tal la persecución que dijo, ahorita te lo voy a leer, hermano, un historiador, esto lo vimos dentro de la historia de la iglesia, que dijo que antes, hermano, cuando los cristianos trataban de reunirse, se reunían antes de que el sol saliera. Ahí cantaban alabanzas y ahí leían la Biblia, pero no tenían la facilidad que nosotros ahora tenemos. Pero nosotros, al no saber eso, entonces a nosotros, hermano, se nos hace dentro de nuestra cultura evangélica y cristiana, hermano, pensar que todo el tiempo ha sido así como ha caminado la iglesia, como la estamos viviendo nosotros, pero no es así. En primer término, hermano, no había tal cosa como el del día domingo que nosotros tenemos o el viernes para congregarnos. Esto no existía, hermano. Y tampoco era un día, hermano, que pudieran llamar como nosotros una fiesta oficial que beneficiara a la gran mayoría de los cristianos cuando nos reunimos. Algo que data de un edicto, hermano, de Constantino allá en el año 321 después de Cristo. De modo, hermano, que era muy fácil solucionar el problema de reunir a un número considerable de personas. Muchas veces ellos eran esclavos en cierto lugar y a la misma hora. Sin duda, hermano, al liberarse la comunidad cristiana de las normas de la sinagoga que llevaban mucho a cabo en aquel tiempo, el día de reunión llegaba a ser el primer día de la semana. Mira, acompáñame. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 7. Hechos, capítulo 20, versículo 7.
El primer día de la semana, dice el texto, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Él ya había recomendado en las iglesias de Galacia que se llevara a cabo esto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas inmediatas. El primer día de la semana. ¿Por qué hacía mención de esto? Porque era el día que la iglesia se reunía. No había facilidad como nosotros ahora nos reunimos para un culto, hermano. Pero es de suponerse que las horas habían de fijarse según las condiciones sociales que se presentaban en aquel tiempo. Te mencionaba, eran esclavos que era difícil decir, nos vemos el día domingo a las 10:30 de la mañana y empezamos el culto de alabanza a las 11. Eran esclavos, hermano. Dependían de que dejaran ir sus amos para que se reunieran. Ellos con mucha necesidad y hambre de Dios no tenían la oportunidad que tenemos tú y que tengo yo, hermano, para poder decir el domingo, día del Señor, ahí vamos a estar para reunirnos. No había tal cosa, hermano. Ellos entonces, hermano, hallando preferencias en el siglo segundo, o en el año 200, a reuniones antes de salir el sol. Por ejemplo, hermano, mira, encontramos esto dentro de la historia de la iglesia, que lo acabamos de terminar los miércoles, Plinio el Menor. Este varón, hermano, al emperador Trajano le mencionó algo acerca de cristianos en el año 112 después de Cristo. Plinio estaba pidiendo instrucciones sobre cómo tratar a los cristianos y al descubrir sus costumbres, él escribió lo siguiente. Pero ¿sabes qué estaba tratando, hermano? El problema que estaban tratando era decir, bueno, es que si dice que es cristiano, lo matas. Es que, ¿qué crees? Decía Plinio. Es que lo que yo veo es que tienen Biblia y aún así yo los he mandado a matar. Pero escuché, dice Plinio, escuché esto. Él afirmaban que toda su culpa o error consistía en que acostumbraban reunirse en un día fijo antes del amanecer y cantar entre ellos himnos a Cristo como a un Dios, decía Plinio, alternando las voces y obligarse mediante juramento. ¿Qué se juraban mediante juramento, hermano? Bueno, ellos decían entre ellos, así como estamos ahorita reunidos, nos comprometemos a no cometer algún crimen. Nos comprometemos, Iglesia de Cristo, a no cometer robos. Delante de Dios nos comprometemos a no cometer hurtos y delante de Dios nos estamos comprometiendo ahorita que estamos reunidos a no cometer adulterio, ni fallar a la palabra que hoy nos han dado, ni negar un depósito cuando se nos sea reclamado. Esto escuchó ese varón, hermano. Después de esto, tenían la costumbre, dice Plinio, de separarse y volver a reunirse para tomar alimento ordinario o de una manera inocente. ¿A qué se refiere con inocente? A pacífica, hermano. La iglesia de aquel tiempo, hermano, y eso lo vimos en la historia de la iglesia, empezamos a ver, hermano, cómo era que ellos fueron programando de alguna manera cómo era que tenían que reunirse. Ahorita si tú vas a cualquier iglesia, tú vas a ver que hay alabanza, en algunas habrá oración en el Espíritu, habrá, hermano, tiempo de danza, habrá adoración, habrá predicación de la palabra, habrá administración. Bueno, toda esa estructura, hermano, como la que también tenemos nosotros, no estaba en aquel tiempo.
Ellos poco a poco fueron buscando de alguna manera, hermano, a pesar de toda la adversidad que se presentaba, cómo era que ellos debían de reunirse, en qué día y en qué momento, y estar cantando en voz baja para que no los escucharan allá afuera, porque si los llegaba a escuchar algo de alguien del Imperio Romano, hermano, en verdad entraban y los mataban a todos. Qué difícil, hermano. Sin embargo, ellos, por su deseo y su anhelo, hermano, estamos viendo que el apóstol Pablo, hermano, cuando escribe a la carta de los Corintios, él no desecha, no les dice, no, ustedes están mal. Ustedes están más dedicándose a su trabajo y a su tiempo antes que servir a Dios. Y cuando vienen a servir a Dios, hacen uso mal de lo que Dios les ha dado. No, hermano, no. Les hace entender que tienen que tomar con seriedad su vida dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo se lo expresó a Timoteo? Columna y baluarte de la verdad. En donde, hermano, nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo está reposando en este lugar y que su poder quiere ministrarnos y que nos ha dado la capacidad de poder servirle en algún momento, hermano, o en alguna etapa de nuestra vida para que todos seamos edificados, bendecidos y así alcancemos la vida eterna. El apóstol Pablo viene, hermano, y entonces empieza a enfrentar todas esas situaciones que se presentaban delante de él. En segundo término, hermano, nos extrañaría a nosotros la ausencia total de edificios dedicados expresamente al culto cristiano. ¿Dónde está Remanente Nuevo, hermano? ¿En dónde? ¿Peluqueros qué? Tú sabes que ahí está la iglesia. Pero en los tiempos de antes, hermano, no había un lugar donde reunirse. Y buscaban específicamente ciertos lugares, hermano, esporádicos en donde pudieran reunirse en aquel tiempo. Para nosotros es fácil, hermano, poder decir que nosotros nos congregamos en Peluquero 71, donde es Remanente Nuevo, hermano. Pero, hermano, había ausencia total de edificios en aquel tiempo. Nuestras iglesias, hermano, nosotros las consideramos como algo imprescindible para la celebración de nuestro servicio a Dios, en donde nos reunimos como congregación, en donde hemos de adquirir, hermano, en muchos círculos un carácter sagrado que no corresponde propiamente a la estructura como tal del edificio, hermano, sino donde nosotros nos podemos reunir como iglesia dentro de ese edificio, hermano, en donde nos encontramos ahorita para ser completamente bendecidos, guiados y llenos por la presencia de Dios. Para la conveniencia, hermano, de tales lugares es evidente. Y también nos cuesta trabajo formarnos una idea de lo que serían las condiciones cuando números considerables de creyentes, hermano, habían de utilizar amplias habitaciones de sus casas particulares, los patios de las mismas, tal vez algún taller. ¿Un taller? Sí, como el de Aquila y Priscila en Filemón capítulo 1, versículo 1, en donde dice el apóstol Pablo a Aquila y a Priscila les dice, a la iglesia que está en tu casa. Con todo eso, hermano, con todo eso, el servidor del Señor tiene que estar batallando de alguna manera. Y el apóstol Pablo entonces viene y empieza a hablar de 1 Corintios 14, hermano, pero no viene y simplemente los reprende, hermano, por la manera en la que ellos están actuando conforme a lo que Dios les ha dado, sino que les hace entender, hermano, dentro de esa cultura en la que ellos se encontraban, hermano, que había un Dios todopoderoso que les había dado lo que ellos tenían. El valor que ahora nosotros debemos de darle al lugar donde nos congregamos. Por último, hermano, volvemos a subrayar la diferencia que suponía la ausencia del Nuevo Testamento. No había Biblia, hermano, no había Biblia. El apóstol Pablo no tenía una Biblia en sus manos. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que su abuela Loida
le había enseñado las Escrituras. ¿Crees que le enseñó el Nuevo Testamento, hermano? No, le enseñó el Antiguo Testamento. Porque la Biblia se empezó a escribir hasta el año 50, hermano. 16 años después de que el Señor Jesús haya sido levantado en gloria. Ellos no tenían Biblias, hermano. No tenían un Nuevo Testamento con el cual ellos fueran dirigiéndose y fueran alimentándose con la palabra del Señor, hermano. Ellos no tenían este conjunto de libros inspirados que nosotros reconocemos, hermano, y que contemplamos como el canon de las Sagradas Escrituras, hermano. Entonces, en aquel tiempo los creyentes empezaban a utilizar algún escrito que recibían de los apóstoles. El apóstol lanzaba una carta a los romanos y no se quedaba allá en Roma, hermano. Empezaban a distribuirla por las iglesias de toda Asia y Europa, hermano. Ese mismo escrito, pero no había una Biblia. Circulaban relatos de ciertos aspectos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, como también resúmenes, hermano, de sus enseñanzas y de los dichos que él tenía. No tenían Biblia como tú y yo, hermano. Y no nos conviene olvidar, hermano, las colecciones de testimonios, o sea, de profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, que circulaban constantemente dentro de las iglesias. Y ahí tenemos el ejemplo del Señor Jesús cuando inició su ministerio, que se metió a la sinagoga y empezó a leer Isaías 53, y él dijo: esta profecía se ha cumplido hoy, porque ahí estaba ya el Señor Jesús para hacer posible lo que la Biblia había dicho de él. Esta profecía se ha cumplido hoy. Y sin embargo, hermano, estos tesoros solo tendrían alcance de algunos hermanos privilegiados, no habiendo nada que correspondiera a nuestras Biblias y a nuestros Nuevos Testamentos, a la disposición de toda forma que ahora nosotros tenemos, hermano, para tener nuestra Biblia, y que en ocasiones la desempolvamos el fin de semana porque no la utilizamos entre semana. Por eso, hermano, ¿te acuerdas que te hablé en 1 Corintios 12, hermano? La importancia de los dones extáticos, hermano, que eran el fruto de la inspiración directa que el Espíritu Santo concedía a aquel que Dios le daba una palabra, hermano, fuera Isaías, fuera Jeremías. Ellos no tenían una instrucción de cómo nosotros, hermano, hemos estado recibiendo en las últimas semanas acerca de la instrucción de 1 Corintios 12, de Romanos 12, de 1 Corintios 13, de 1 Corintios 14 y lo que nos falta de Efesios capítulo 4. Ellos no tenían eso, hermano, pero se presentaban los dones extáticos, hermano, y que discernían de una manera específica y maravillosa, hermano, los dones para que los fieles no fuesen engañados por pronunciamientos de falsos profetas de origen dudoso o incluso de un origen satánico. Todo esto se presentaba en aquel tiempo. Esa era la cultura con la que estuvo enfrentando el apóstol Pablo de aquel tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo llegó a Éfeso. ¿Y a quién adoraban en Éfeso, hermano? ¿A quién adoraban en Éfeso? A Diana. Y el apóstol Pablo llega y empieza a hablar en contra de Diana. ¿Sabes qué tenía Diana, hermano? Tenía gran abundancia de recursos económicos para todo el pueblo de Éfeso. Porque sus reliquias, sus imágenes eran un gran negocio, hermano. El apóstol Pablo viene a hablar en contra de ellas y entonces dicen: vamos a matarlo, porque nos está haciendo perder economía a este cuate. ¿Qué cosas sucedían, hermano? ¿Qué es lo que vemos dentro de la historia de la iglesia? No solamente es que sepamos, ¿qué pasó? ¿Cuántos muertos hubo allá en Francia, en Alemania, en Suecia? ¿Cuántos fueron muertos por haber entregado su vida por el nombre del Señor Jesucristo? No, hermano, la historia de la iglesia es para que nosotros sepamos cómo en aquel tiempo defendieron la fe
para que nosotros la defendamos de alguna manera en este tiempo. Y se manifestaba el provecho y el orden dentro de las cosas de Dios, hermano. Y es que dadas las inclinaciones de los hermanos corintios, hermano, que amaban lo espectacular, enfatizaban demasiado su libertad, las reuniones de las iglesias en las condiciones ya descritas, hermano, fácilmente podrían dar lugar a la confusión y al desorden. Por falta, hermano, de un criterio sano de los dones. Por lo tanto, hermano, las palabras claves del capítulo 14 de Primera de Corintios deben de ser que los dones son para provecho y que se deben de usar con buen orden, con el orden correcto y específico. No bastaba haber recibido un don espiritual. Era preciso saber cómo y cuándo se debían de utilizar para el provecho espiritual de todos. Muchos de ellos eran hermanos indoctos, cuya edificación dependía principalmente, ¿sabes qué? ¿De qué? De los mensajes que escuchaban los viernes y los domingos, hermano. De eso ellos consideraban que era la preparación máxima que tenían. El Espíritu Santo, hermano, no determinaba siempre el momento en que la expresión pública del don, hermano, se manifestara en algún momento específico, ya que oraba y obraba por medio de la personalidad humana, de aquel varón o hermana a la cual, hermano, fueron responsables por ese encuentro del fruto del Espíritu Santo sobre su vida y del don dado por la gracia de Dios hacia ella, hermano, para que tuviera un control de sí mismo. De modo, hermano, que los espíritus de los profetas, dice Primera de Corintios 14:32, deben de estar sujetos a los profetas. ¿Ves lo que está diciendo aquí, hermano? Nadie se gobierna por sí solo. Nadie dentro de la iglesia se gobierna por sí solo. Siempre el Espíritu de Dios está trayendo la dirección correcta dentro de la iglesia. Porque así, hermanos, se evita un control mecánico del siervo de Dios. Y que llegara a ser, hermano, algo ajeno al principio de la libertad. Porque esa libertad podía convertirse en libertinaje. El orden, pues, hermano, no se impone, se enseña. El orden se instruye. El orden, hermano, no se impone por medio de ritos ni de formularios, hermano, sino que surge del buen criterio espiritual que tienen los hermanos que han sido dotados para el ministerio de la palabra de Dios. Deben de tener un discernimiento. Pero, hermano, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo voy a tener ese discernimiento? Bueno, hermano, cuando tú deseas servir al Señor y quieres tener un discernimiento correcto, tienes abundancia de palabra, lees mucho tu Biblia, tienes tiempo de oración, tienes tiempo de ayuno, convives con los hermanos, tienes una vida de iglesia constante. Todo eso, hermano, nos hace que nosotros empecemos a tener un buen discernimiento, hermano. Te enamoras de Cristo, tienes cada día más y más y más y más de Él, hermano. Estás deseando, saboreando su palabra cuando lo estás leyendo. Y entonces empezarás, tú que eres dotado, a tener, hermano, ese criterio espiritual para el ministerio que Dios te ha dado conforme a la palabra que ha inspirado en tu vida. De ahí, hermano, al tener ese discernimiento, ahora nos vamos a las lenguas y a la profecía. Y hacemos, hermano, hincapié en esta parte. El don de lenguas no es orar en lenguas. Mira, nosotros somos bautizados en el Espíritu y tenemos la señal inicial de orar en lenguas, que son nuestras lenguas ascendentes. Y no existe el don de lenguas, existe el don de diversos géneros de lenguas en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, hermano? Que
la señal inicial de orar en lenguas, nuestras lenguas ascendentes, son las que recibimos por señal cuando hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y el don de diversos géneros de lenguas es, hermano, lenguas descendentes. Un mensaje que proviene de Dios a la iglesia y que se necesita un intérprete para que, como una profecía, pero en lenguas, hermano, se dé para edificación, consolación y exhortación de la iglesia. Ahí es la diferencia, hermano. Es como la diferencia que hacíamos entre el que profetiza es profeta. No, el que profetiza tiene el don de profecía. Y fíjate, hermano, el profeta, el ministerio, él es el don, que vamos a ver más adelante en Efesios 4:11. Uno es el don y otro es el ministerio de profeta. Así, hermano, las lenguas, unas son por señal y otras son un don que proviene de Dios, el don de diversos géneros de lenguas. Haciendo esta aclaración, hermano, nuestra enseñanza del texto va a revelar que Pablo se preocupa por ensalzar el valor de la profecía. Él dice, yo quiero que procuren los mejores dones, pero sobre todo el de profetizar. ¿Ves que el apóstol Pablo viene a poner en las cosas en orden? No viene, hermano, a prohibir nada. Viene a decirle simplemente cómo deben de utilizar. Y es que el apóstol Pablo tiene esta preocupación, hermano, que es definida como el anuncio inteligente y espiritual del mensaje que se ha recibido de parte de Dios. Por encima, lo pone el apóstol Pablo, por encima de la señal inicial de orar en lenguas, hermano, pese al provecho que nuestra oración en lenguas pueden rendir a nuestro entorno de adoración o a nuestra oración privada, hermano. Pone más excelente el camino de la profecía el apóstol Pablo, o que deseen y anhelen más los discípulos de la iglesia de Corinto. Recordemos, hermano, que el don de profecía abarca toda expresión de la voluntad divina a través de los siervos de Dios. Estos siervos de Dios, hermano, están dotados para este ministerio y cooperan en el conocimiento y la sabiduría que Dios les ha dado a cada uno de ellos. A todo ministro, hermano, que ejerce el don, y siempre siendo, hermano, comprensible el mensaje, tanto para el que habla como para quienes lo escuchan. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Un mensaje profético, hermano, tiene que tener elementos especiales, hermano, en donde se expresa la voluntad de Dios, hermano, en la línea de su palabra, bajo la revelación de su Espíritu Santo. Solo así, hermano, la iglesia se edifica. El don de diversos géneros de lenguas podría interpretarse, y en este caso, hermano, también va a llegar a ser provechosa, pero Pablo prefiere que los hermanos anhelen dones que puedan servir directamente para la edificación de los creyentes. El desarrollo que da el apóstol Pablo, acompáñame a 1 Corintios 14, 18 al 19, va revelando, hermano, las predilecciones de los corintios. Los corintios siempre querían algo que fuera notorio, hermano, deduciéndose de las preocupaciones del autor, que estos se entusiasmaban frente al ministerio de las lenguas angélicas. 1 Corintios 14, 18 al 19. Doy gracias a Dios, fíjate, doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros que 10,000 palabras en lenguas. La tendencia, hermano, revelaba una falta de madurez. ¿Qué presumían entonces? Si el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿qué presumían o de qué se enorgullecían los corintios? Que hablaban en lenguas, hermano. Pero él siempre les dijo, esto se los dio Dios.
¿Cuánto mejor sería, hermano, el buen criterio de hombres bien desarrollados, maduros en la fe? Acompáñame a 1 Corintios 14, 20, ahí es el siguiente versículo. Que comprendían, hermano, lo que convenía a la edificación de la iglesia y no al asombro de niños ante un fenómeno llamativo, hermano. Dios, hermano, Dios siempre tiene todas las cosas súper desarrolladas, hermano. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Tú dices, ay, pero aquí está hablando de comida. Sí, hermano, lamentablemente muchas veces nosotros enfocamos el texto a lo que nosotros comprendemos, pero el tropiezo no es solamente con comida. Puede ser con difamación, puede ser con mentira, puede ser con engaño, puede ser cuando nos entrometemos en algo y así estamos haciendo tropezar a alguien. La verdad, hermano, es que nosotros debemos de tener bien colocado, hermano, lo que la Biblia está tratando de enseñarnos en todos estos textos. Porque aquí en 1 Corintios 14, hermano, vamos a ver la pregunta, más bien la respuesta sobre la pregunta práctica de cómo deben de usarse los dones cuando nosotros como iglesia estamos reunidos. Por ejemplo, ¿tú sabías que nada más podemos dar 3 palabras proféticas? ¿Por qué? ¿Por ocurrencia de quién, hermano? ¿Mandé? Es que no los oigo, hermano. Estoy medio choreco, ¿eh? ¿Por qué podemos nada más dar 3 profecías, hermano? ¿Porque lo dice el pastor? Porque lo dice la Biblia. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 14. A lo más 3 y los demás callan. Solamente, hermano, podemos dar 3 profecías y si lo siguiente es una visión, la visión se da. Pero todo eso está dentro de aquí, hermano, de la Biblia. La Biblia nos va dando los parámetros de cómo nosotros, hermano, fíjate qué cosa tan tremenda, hermano. Nosotros tenemos muchos años en la iglesia, hacemos prácticas, pero a veces desconocemos, todas están aquí, mira. Todas, todo lo que hacemos está aquí, hermano. Todo lo que hacemos aquí está. Por eso somos una iglesia bíblica. Ya habíamos dicho que era cristocéntrica. Somos una iglesia bíblica, que es, hermano, que toda enseñanza y toda práctica que nosotros tenemos dentro de la iglesia proviene de la máxima autoridad moral que tiene el cristiano. La Biblia, hermano. Ponte de pie, por favor. Ambari, Kanda, Araba, Coro, Banda, Arama.